Bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar este webinar en torno a lo que yo creo que es el gran tema de actualidad de la última semana, que es la sentencia, primero la sentencia del Tribunal Constitucional en torno a el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y posteriormente la regulación que ha hecho el gobierno por vía de un decreto ley para, por entendernos y por utilizar una expresión coloquial, para llenar el vacío de la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, este es un tema que tiene distintas aristas, vamos a ir viéndolas despacio, y para eso hemos decidido hacer hoy un webinar pluridisciplinar entre los socios de Derecho Público del despacho Broseta y los socios de, o en este caso, en el singular, el socio de fiscal, que es Enrique Vázquez Alcover, al que les presento a todos ustedes, y vamos a intentar ambos cubrir esta faceta a la que me refería, que es la parte más general de la situación en la que estamos y la parte más de derecho tributario, más de la configuración del impuesto. Bueno, sin más, me gustaría empezar explicando de dónde venimos, ¿no? Y la verdad es que venimos de un momento o de una regulación que prácticamente yo creo que nadie está reparando, no digo que seamos los únicos, pero digo que nadie está reparando en este artículo que les hemos copiado, que es el artículo 59 del texto refundido de la ley de Haciendas Locales. Fíjense en una referencia, ¿no? Este artículo dice: los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que le desarrollan, los siguientes impuestos. Y ahí tienen ustedes 3 impuestos, entre el que no está este. Y añade un párrafo segundo, dice: los ayuntamientos podrán, se lo hemos puesto en rojo, simplemente para que veamos algo que desde el punto de vista jurídico va a ser esencial, que es, oiga, es que estamos ante un tributo disponible por los ayuntamientos. Ustedes me dicen, bueno, pero hasta ahora nadie lo ha dispuesto. Bueno, no lo sé. La vida de los ayuntamientos es muy amplia. Estamos hablando de una realidad de 8.300 ayuntamientos cuyas ordenanzas fiscales yo, desde luego, no estoy en posición de decir que me sepa. Pero fíjense que es la parte que me importaba, es los ayuntamientos podrán establecer y exigir el impuesto de construcciones, el impuesto sobre el valor de terrenos de naturaleza urbana, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, etcétera, etcétera. Pero me importa de este 59.2 que ustedes recalquen o que ustedes vean 2 cosas que queremos dejar claras. Primero, la naturaleza potestativa, podrán. Y la segunda es que la integración del esquema de fuentes del artículo 59 lleva en el inciso final que están viendo en pantalla a una remisión a la ordenanza fiscal. Pero insisto en una idea: es el propio 59 el que dice yo me integro normativamente con la ordenanza fiscal. Ustedes dirán, bueno, y esto que parece tan obvio, ¿por qué lo dicen o por qué recalcan tanto? Hombre, porque les vamos a explicar que una de las características del decreto ley que se acaba de publicar es precisamente la de haber establecido un régimen transitorio que, en términos coloquiales, podríamos decir que pasa de la ordenanza fiscal. Le da un plazo, pero mientras tanto permite su exigibilidad. Lo cual quiere decir que el esquema de fuentes del 59 es un esquema de fuentes que no está exactamente respetado en el esquema que hemos visto. Vale, avancemos un poquito más. ¿De dónde venimos? Pues que el impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana es sin duda un impuesto directo que grava el valor que experimentan los terrenos y que pone de manifiesto, o que se pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad. La verdad es que todo lo que en derecho público gira sobre valores es un infierno.
si nosotros decimos ahora, ¿cómo se valora una expropiación? Pues es un infierno. Y yo aprendí siempre de los procesalistas la idea central de que al final ningún valor suple el valor de la indemnidad real del bien en el que nos referimos. Por tanto, estamos hablando de fórmulas, y es lo que les ponemos aquí, de fórmulas en cierta forma artificiales. Es decir, al final no hemos aceptado el concepto de valor que se pone de acuerdo, que se pone de manifiesto con motivo de las transmisiones, y hemos ido a fórmulas artificiales. En concreto, aquí tienen una fórmula, que es la que estaba en vigor y la que el Tribunal Constitucional considera que no se corresponde, que no es acorde con el principio de capacidad económica, y que realmente no pone de manifiesto el valor que sería el hecho más importante. Bueno, aquí tienen la fórmula, que no se la repito, entre otras cosas, porque si me admiten una broma les diría, es que esto ya es historia, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hablar de la historia? Pero sí me gustaría que vieran cómo lo calificó el Tribunal Constitucional en la sentencia de 16 de octubre del 21. Y dice, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica, y por tanto, al margen de la capacidad económica agravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera la capacidad económica como criterio de imposición. Es decir, que esto que les pintábamos anteriormente de una fórmula artificial, esa fórmula artificial en su aplicación ha devenido, según el Tribunal Constitucional, y esta es la sentencia famosa de hace unos días, como contraria al principio de capacidad económica, que como ustedes saben es el elemento nuclear del artículo 31.1 de la Constitución. La verdad es que, en fin, volviendo casi a la literatura, les diría que la sentencia del 2021 es la historia de una muerte anunciada, ¿no? Es decir, aquí tienen que el propio Tribunal Constitucional en el año 2007 dictó una serie de sentencias que analizaban supuestos sobre la cuantificación de la base imponible y en las que vino a hacer una formulación que pudiéramos definir en términos de formulación negativa, y vino a decir, ahí no existen incrementos de valor. La verdad es que para quienes hemos vivido la historia de la plusvalía desde un punto de vista procesal, tengo que decir que ha sido un largo infierno, entre comillas, ¿no? Porque, claro, cuando el Tribunal Constitucional empieza a decir esto, inmediatamente surge lo mismo que va a surgir ahora, que es a quién le devuelven, hay responsabilidad patrimonial por declaración de inconstitucionalidad, las inconstitucionalidades son de caso único y por tanto no extrapolable, cabe pedir, si no ha prescrito todavía, la revisión de las liquidaciones provisionales, ¿cuándo gana firmeza una liquidación provisional? Es decir, se plantearon toda una serie... Bueno, recuerden que, por ejemplo, el Tribunal Supremo tuvo que acabar discutiendo si había ingreso indebido y si se podía utilizar el procedimiento de ingresos indebidos. Es decir, que si me admiten una broma, tiramos contra todo lo que se movía y daba igual los ingresos indebidos que la autoliquidación o de la rectificación de la autoliquidación, que una pretensión innominada de devolución, consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad. Pero fíjense que lo que me interesa señalar del 2017 es que no hizo una formulación general, sino que hizo formulaciones específicas donde el tribunal consideraba que no existían incrementos de valor. Eso significa que situaba la pelota en términos muy procesales. Quiero decir, ¿qué eres capaz de probar en el proceso? ¿Qué me has traído? Y si has sido o no capaz. La verdad es que eso fue súper complicado en vía judicial. Yo recuerdo haber dictado en su momento muchas sentencias sobre esto y fue súper complicado, porque claro, inmediatamente la valoración, el elemento de la valoración se sometió a periciales, pero claro, las periciales tenían un problema que es, insisto, el mismo que hemos tenido siempre, que es cómo se valora
el suelo en urbanismo. Claro, el suelo en urbanismo remite a unas reglas que son las de expropiación forzosa, pero como ustedes saben, el sistema de expropiación forzosa conlleva a su vez la utilización de sistemas alternativos. Claro, no es igual el método de comparación respecto de las últimas ventas que se podía aproximar a la determinación de si existe o no incremento de valor, que por el contrario el valor catastral debidamente actualizado, en el cual sí se produce el factor objetivo al que se refiere el Tribunal Constitucional. Aquí tienen una frase de la sentencia del 26 de octubre del 21, en la que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el artículo 107, segundo del texto refundido de la Ley de Hacienda Local. Subrayo una idea. Es el 107, pero no han tocado el 58. Por tanto, el carácter potestativo del impuesto y el esquema de fuentes entre la determinación legal y la complementariedad de la base y del procedimiento tributario en la ordenanza fiscal, ese esquema se mantiene, pese a que hemos tocado el 107 en lo que se refiere, y ahora explicará mi compañero y amigo Enrique, en lo que se refiere al cálculo de la base. Pero hemos cambiado la base, pero no hemos cambiado el contexto. Por lo tanto, el impuesto sigue siendo potestativo y llamado a que sea una ordenanza fiscal la que lo desarrolle y que ambos integren el elemento central del tributo. Claro, aquí se plantea un problema central, ¿no? Yo, en fin, no voy a insistirle, pero esto de la inconstitucionalidad y la nulidad debidamente separadas, en las que la sentencia del tribunal es la que determina los efectos de la nulidad, manteniendo los de la inconstitucionalidad, miren, es una cosa divertidísima para los juristas, pero es absolutamente ininteligible para la mente humana, ¿no? Es decir, llegar aquí a la gente a decirle, oiga, mire usted, lo suyo es inconstitucional y nulo, pero no tiene efectos. Eso es bastante difícil de explicar. Y como ustedes saben, probablemente y recuerdan, porque todos lo hemos vivido en nuestras propias carnes, esto deriva de la apreciación que en su momento hace el Tribunal Constitucional con motivo de la tributación conjunta de los matrimonios, donde por primera vez empieza a decir que nulidad e inconstitucionalidad son susceptibles de tener efectos diferenciados. Y claro, ¿eso qué significó? Pues que a ninguno nos recalificaron los 4 últimos años de nuestra renta y que por tanto la inconstitucionalidad de la fórmula, por ser gravosa y contraria al principio de capacidad económica, solo operó a partir de la modificación y nunca respecto de la nulidad ni de la inconstitucionalidad declarada. Vale, a partir de ahí hacemos una modificación por decreto. Este es otro problema importante. El decreto ley, como ustedes ven, si me admiten una broma, es sutil, porque fíjese lo que dice, fíjese el texto está escrito con gran sutileza, dice por la que se adapta el texto refundido a la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, no deja de ser un elemento de perplejidad, pero ¿cómo que se adapta? Es decir, usted lo que está haciendo ahora no es adaptar, es volver a incorporar al ordenamiento jurídico una fórmula de cálculo y, por tanto, uno de los elementos esenciales de la relación jurídica tributaria. La palabra adaptar no es la correcta, porque tú adaptas lo que existe, pero si no existe porque lo has declarado nulo, lo que haces es crearlo. Y aquí tenemos un gran debate, porque en la sutileza de adaptar o crear está la inconstitucionalidad. Si efectivamente es una mera adaptación de un precepto, entonces, ahora verán algún ejemplo que les traigo precisamente de la Ley de Haciendas Locales, el Tribunal Constitucional dijo, hombre, las adaptaciones no están en el marco de la reserva de ley. Pero claro, recuerden que el 133.1 de la Constitución dice, por el contrario, que cuando hablamos de la creación originaria de tributos, claro, aquí podemos decir, vale, pero es que no se ha creado porque está en el 54 y el 54 no se ha tocado. Ya, pero es que el esquema del 54 no lo estás manteniendo. Por tanto, ahí tenemos una duda, una apasionante duda, que seguramente ustedes se lo están pasando tan bien como nosotros con esta idea, ¿no?
como criterio. Se adapta a la legislación, según esto no se crea el tributo, podemos decir que como está en el 54 no, y se opera, esto sí que es importante, sobre una legislación que ya no forma parte del ordenamiento jurídico, porque desde el día que se publica la sentencia es inconstitucional y nula y por tanto no existe en el ordenamiento jurídico. Esa es la discusión entre adaptar o crear, y una discusión apasionante. Fíjense que yo creo que el legislador era consciente de esta dificultad y dice, y aquí tienen una idea, dice, esta es la exposición de motivos, dice, el mandato del tribunal de llevar a cabo las modificaciones. Yo hasta ahora no sabía que el tribunal establecía mandatos o modificaciones. Para nada. Declara la inconstitucionalidad como si usted quiere no tener impuesto de plusvalía. El Tribunal Constitucional no hace política legislativa. La política legislativa la hace el gobierno. Por tanto, el Tribunal Constitucional no te ha ordenado modificar ni adaptar nada. Te ha dicho, el 107 es inconstitucional. Y a partir de ahí, tú te la ventilas. Incluido, si coges el 54.2 y dices, pumba, no hay pluralidad. Y a partir de ahora, en uso de mi capacidad política tributaria, el impuesto es otro. Y lo configuro de otra forma. Pero parece, si uno lee esta exposición de motivos, parece que lo que está diciendo es, el Constitucional nos ha dicho que cambiemos el 107. Que no te ha dicho nada. Lo que te ha dicho es el 107 que tienes es inconstitucional. Ahora, que quieres hacer otro 107, vale. Que no quieres que haya 107 y quieres modificar el 54, también vale. Eso no te lo ha dicho. Pero vean qué sutil es la exposición de motivos, ¿no? Y por otro lado, qué divertida, ¿no? A partir de aquí llega el núcleo central, ¿no? Que es, han derivado el problema de la reserva de ley y en general de la potestad tributaria originaria a la urgencia y la necesidad. Y lo han hecho porque ahora les citaré la sentencia. El Tribunal Constitucional lo hizo en el 83 con la Ley de Hacienda Local. Es decir, ya en el 83 se encontró un precedente que dijo, oiga, como no es potestad originaria, y por tanto no estamos hablando de potestad originaria, las modificaciones que usted ha hecho son tolerables, siempre que usted ponga como fundamento la necesidad, es decir, que usted dé como fundamento el sustrato material que subyace en el 86 de la Constitución. Y a partir de ahí, eso es el punto de partida en el que nos hemos movido. Bueno, aquí tienen una idea, aquí tienen el desarrollo del principio de legalidad en materia tributaria. Básicamente, me importa que vean que la incidencia se ha centrado más en la declaración de la urgencia que en la esencia de la tributación. Y me gustaría simplemente que quizá hay una frase por aquí que ha repetido el Tribunal Constitucional un par de veces y que no seré capaz de encontrar ahora, pero una frase que es verdaderamente clara. Siempre ha dicho que usted ha hecho modificaciones por decreto ley, eran situaciones extraordinarias de emergencia fiscal. Claro, a partir de aquí, nuestra gran discusión es, como les decía, el 133, la potestad originaria, el 86, hay creación, hay modificación. Se puede entender que cuando solo afectas a uno de los elementos centrales de la relación jurídica tributaria, como es la base, no hay creación. Y entonces dialécticamente se lo vuelvo de contrario. ¿Vale? Pues si la respuesta es, bueno, no, es solo una parte y por tanto no es el tributo, pues dígame cómo se paga el tributo si no está detenida, si no está fijada la base imponible. Y por tanto, si la base imponible o la base liquidable, como quieran, sin entrar en precisión técnica, ¿no? Pero cuéntenme cómo uno identifica el tributo si no hay base. Entonces, cuando vayamos a entrar en el terreno de lo que es voluntario y de lo que realmente forma parte del construir o no construir, pues aquí tienen que resolver alguna idea. Y les proponía, como resumen de esto, que volviéramos al principio.
Y el tributo no es obligatorio, el tributo no existe con la declaración de la inconstitucionalidad, por lo menos en la parte de la base imponible. Nos vamos a encontrar con una norma, el decreto ley, que es directamente aplicable durante el periodo transitorio, porque el esquema de fuentes del 54, con el llamamiento... Vale. Luego ayer me decía mi compañero Enrique, dice, bueno, luego hablamos de cosas concretas, pero aquí tenéis la ordenanza de Valencia donde han disociado el pago el pago efectivo del el pago real, es decir, de presentar los documentos al pago real. Y luego les pregunto yo, ¿y qué pasa con las ordenanzas hechas con otro marco jurídico? ¿Se entienden enteras derogadas? ¿Solo hay que esperar a las ordenanzas de las que se van a dictar en estos 6 meses? ¿Estos 6 meses hay que hacer una ordenanza entera? ¿Se mantiene la ordenanza en vigor, incluida cosas como la que luego les cuenta Enrique, de disociación entre... ¿Todo eso vale o no vale? ¿Solo afecta a la base imponible? ¿Cómo solventamos esto? Miren, no encontraba la frase, pero la tienen aquí en la sentencia del Constitucional y se la he subrayado. Es una sentencia de 7 de julio del 2005 que, precisamente referida a las haciendas locales, dice algo así como: utilice usted, o siempre que ha utilizado usted el decreto ley en materia tributaria, es en coyunturas económicas problemáticas. Y la pregunta es, ¿quién ata este concepto? ¿Ahora es una coyuntura económica problemática? Quiero decir, el que el Tribunal Constitucional, es que a mí me parece que esto hay que decirlo claro, alto y claro. Oiga, es que el Tribunal Constitucional tiene que ser libre para hacer sus declaraciones de nulidad y de inconstitucionalidad. Lo que no puede ser es que module sus efectos por las coyunturas económicas problemáticas, eso que tienen ahí, y que a continuación se admita el decreto ley, que es una alteración del régimen de fuente, también por las coyunturas económicas problemáticas. Y la respuesta es, oiga, pongámonos de acuerdo. O justifica la modulación de los efectos o justifica el instrumento jurídico por el que se desarrolla. Pero lo que no puede ser es que un concepto jurídico indeterminado como una coyuntura problemática económica sirva a la vez para modular los efectos de la sentencia y a la vez para establecer un régimen adicional y más favorable de utilización. Yo creo que esto hay que pensarlo. Yo creo que los tribunales no deben hacer política legislativa y, por tanto, si como consecuencia de una nulidad se produce un quebranto para la hacienda pública, pues mire usted, no haberla dictado, ¿no? Pero no sé por qué esto debe ocurrir así, ¿no? Bueno, aquí tienen alguna, esta es concretamente la primera sentencia que ustedes pueden encontrar en la base del Tribunal Constitucional sobre la ley de base, sobre la ley de haciendas locales. Y lo que se planteaba era un tema de una bonificación al impuesto de la vivienda. Y aquí lo que se planteaba es si el derecho a la bonificación formaba parte de la reserva de ley. Y lo que le vino a decir es que no. Pero fíjense, mantiene el tributo, mantiene la esencia, mantiene la estructura. Y le dice, pero una parte de cómo incide el tributo con la bonificación, esa sí la puedes modificar por decreto. Y ahora les pregunto, ¿estamos hablando de lo mismo en un supuesto como el presente? Es decir, ¿es el alcance de una bonificación limitada la que estamos aquí hablando cuando estamos tocando de lleno la parte central del tributo, que es la base imponible, ¿no? Bueno, aquí tienen una referencia de que la Constitución niega que la Constitución haya consagrado absolutamente, subrayo, se lo he puesto en rojo, absolutamente el principio de, lo cual quiere decir que sí al principio de legalidad, pero que no con carácter absoluto, porque está diciendo en esta misma sentencia que le admite una fórmula de entrada. Y aquí tienen que esta sentencia apunta, como les decía, a la potestad originaria tributaria o a la potestad originaria. Bueno, aquí tienen un poco la idea. Vale, en cuanto a la nueva regulación, y antes de entrar ya en lo que probablemente les interesa a ustedes más, que es lo que les va a explicar mi buen compañero Enrique, ¿no? Yo les planteo algunas dudas muy teóricas,
pero muy divertidas, ¿no? Que es, aquí hay un sistema directo durante 6 meses de cálculo de la base. Pregunto, siendo el tributo disponible, como acabamos de ver y como he intentado demostrarle, la pregunta es, ¿establecer ahora un sistema transitorio directo afecta a la autonomía local? Que me permite disponer del impuesto. Y entonces aquí me vale y enlacemos con la discusión que hemos tenido antes. Antes les he dicho, ¿qué ocurre con las ordenanzas fiscales? ¿Están totalmente derogadas o parcialmente derogadas? Si ustedes me responden ahora, están totalmente derogadas, yo lo que les digo es, entonces los ayuntamientos no han ejercido el derecho a establecer el tributo. Luego, entonces, ahora resulta que tú me lo estás imponiendo directamente. Y el sistema transitorio directo pasa a ser y pasa a desnaturalizar el impuesto. Si por el contrario ustedes me dicen, no está del todo, solo la base imponible, bueno, entonces podemos discutir. Pero vean que estamos jugando con conceptos, digamos, que se oponen en el tiempo y en el espacio, ¿no? Bueno, esa es una idea que les sugiero porque el tema de la autonomía local está muy tratado. Aquí tienen la Carta Europea de Autonomía Local, que este es el artículo 9, donde precisamente lo que dice es que hay que dotar de suficiencia financiera a las comunidades autónomas, pero que este es un criterio sometido a autonomía. Es decir, que el 54.2 es perfectamente compatible con la Carta Europea de Autonomía Local. Y es más, la renuncia al 54.2 también. Eso es lo que quería que viera. Bueno, este es el tema de la autonomía local en la autonomía local financiera, subrayo, en la jurisprudencia. Y bueno, la capacidad de disponer de los tributos propios y de lo que aquí ven marcado en amarillo, que dice que es que existe en las corporaciones locales una capacidad de libertad de configuración de los tributos. Bueno, sentencias. Llegados a este punto, y por ir acabando esta primera parte, les diría, yo tengo dudas de la constitucionalidad, sobre todo del directo. En segundo lugar, el régimen establecido es especialmente complejo en lo que se refiere al sistema transitorio. Ahora les hago algún esquema sobre esto. El Constitucional dijo deudas reclamadas antes de la fecha de la sentencia, que artificialmente establece también un periodo de qué se entiende por liquidación provisional y no provisional a efectos de la sentencia. Es decir, que hemos removido el ordenamiento para que no moleste, si me admiten la expresión. Y la pregunta es, reclamadas, ¿son recursos, son impugnaciones, son revisiones de las provisionales? Y miren, aquí les había intentado diseñar el sistema transitorio. Si hay después de la sentencia hay deudas no reclamadas y reclamadas. Las no reclamadas parece que han muerto, si me admiten la broma. En las reclamadas habrá que distinguir a su vez entre las reclamadas en plazo y las reclamadas antes de la sentencia, pero después de los efectos, que también se ha producido. Es decir, cuando los periódicos empezaron a anunciar la sentencia, hay gente que dijo, recalcúleme la liquidación provisional. ¿Esa es reclamada o no reclamada? Dice, no, porque luego llegó la sentencia. Ya, pero la sentencia que es posterior no puede tener efecto retroactivo, aunque lo diga, si ha habido una reclamación. Esa es la situación transitoria, afectada por el decreto ley con, y les he subrayado abajo, con eficacia directa, que eso es también muy interesante. Yo, Alberto, si me permites que te interrumpa. Adelante. Porque en las situaciones transitorias, desde de las anteriores a la sentencia, tenemos liquidaciones provisionales notificadas unos días antes de la sentencia, que están en plazo de recurso y que el plazo de recurso va a vencer después de la sentencia. Es decir, tenemos el recurso ordinario que literalmente la sentencia del Tribunal Constitucional nos está limitando la posibilidad de alegar inconstitucionalidad, lo cual a mí me parece un absoluto despropósito. Sí, porque además ahí nos va a pillar directo el problema de la fecha de la sentencia
y de los actos administrativos y de qué normativa. Sí, ese es, me parece un precepto clave. No, bueno, yo he intentado sistematizar, pero vamos, reconozco que tengo una primera duda, ¿no? Que qué es reclamadas, ¿no? Y, o sea, que desde el punto de vista tributario, ¿qué es reclamada? Una intimación para que me recalculen la base provisional. ¿Es una reclamación? ¿No es una reclamación? ¿Es simplemente el ajuste de una cantidad tributaria establecida? Bueno, esta era un poco la idea. Luego ha empezado a correr, y acabo aquí, estoy en la última. Ha empezado a correr el rumor de que el decreto ley alguien piensa que puede tener dificultades y que entonces lo que van a hacer es tramitarlo como proyecto de ley y que, por tanto, en 2 o 3 meses tendremos un proyecto de ley, tendremos una ley que regule esta situación. Con lo cual, subsanaremos todo el problema de la reserva de ley. Vale. Pero entonces recuerden que ahí sale otro transitorio, que es la diferencia entre el proyecto de ley cuando se dicte y el decreto ley. Por tanto, al reclamada, no reclamada, la eficacia directa, añádanle y lo que va entre el decreto ley y el proyecto de ley. Claro, a partir de aquí, el régimen transitorio, sinceramente, si me admiten una broma final, va a dar mucho de sí y nos lo vamos a pasar francamente bien, ¿no? Buenos días. Como me ha presentado ya mi compañero Alberto, soy Enrique, y la verdad es que después de la brillante exposición de Alberto, pues me lo ha puesto muy complicado. Ha comentado que lo que les va a interesar es lo que les voy a contar yo, pero tengo mis dudas, porque yo les voy a contar lo que dice el decreto ley, que creo que todos ustedes ya lo habrán leído. Les voy a plantear las dudas que a mí personalmente me están generando, que son unas cuantas, ¿vale? Por empezar, bueno, vamos a recordar el hecho imponible, que todo el mundo sabe cuál es. Pues con este tributo lo que se pretende gravar es el incremento de valor de los terrenos puestos de manifiesto con la transmisión de un terreno o la constitución de un derecho real de goce o limitativo del dominio. Esto en el Real Decreto Ley no se toca, si bien se introduce un supuesto de no sujeción, que es el que les aparece en la pantalla. No se producirá la sujeción al impuesto en aquellos supuestos que se constate la inexistencia de incremento de valor. Me parece muy bien, pero claro, si este supuesto de no sujeción, si nos vamos al hecho imponible, el hecho imponible nos está diciendo que es el incremento de valor. Si no hay incremento de valor, evidentemente no hay sujeción. No obstante, el legislador ha querido introducirlo como supuesto concreto de no sujeción y ahí lo tenemos. ¿Qué es realmente lo importante que les quiero contar? El procedimiento para determinar o para constatar esa inexistencia de valor. El procedimiento lo tienen aquí en la presentación. Básicamente, el interesado tiene que declarar la transmisión y aportar los títulos que documenten tanto la compra como la venta. Transmisión o adquisición, yo he hablado genéricamente. Para constatar esa inexistencia se tomará el mayor de los valores siguientes. El que aparezca en la documentación aportada en las escrituras o el comprobado por la Administración tributaria. Y en esos valores no tendremos en cuenta ni los gastos ni los impuestos que hubieran grabado las transmisiones. Y aquí me quiero parar un poquito en el valor comprobado por la Administración tributaria. Vamos a analizar ahora las comprobaciones por la Administración tributaria. Aunque no hay remisión expresa a cómo se va a hacer estas comprobaciones, yo entiendo que, dado que la Ley de Haciendas Locales remite a la Ley General Tributaria en los procedimientos de gestión, será de aplicación el artículo 134 de las comprobaciones de valores de la Ley General Tributaria y el artículo 57 donde se establecen los métodos de valoración. Y estas comprobaciones de valores de inmuebles, tenemos la experiencia de los tributos cedidos en las comunidades autónomas, donde la litigiosidad ha sido enorme. Y tenemos sentencia para todos los colores. Yo aquí les voy a exponer 2 líneas jurisprudenciales del Tribunal Supremo en comprobaciones de valores. Una, referente al método de valoración de valores catastrales multiplicados por coeficientes, en la que el Tribunal Supremo ya nos ha dicho varias veces que no es un método idóneo para comprobar valores por su generalidad y su falta de concreción al bien inmueble comprobado, salvo que se complemente con una labor comprobadora. Luego, el de valor catastral por coeficientes parece que no encaja bien en valoración de inmuebles.
Pero el método de valoración, que yo creo que es el que más encaja en la comprobación de valor de un bien, que es el de peritos de la Administración, el Tribunal Supremo también nos ha puesto muchas limitaciones y una exigencia de motivación muy rigurosa. Y lo que quería comentar aquí, nos ha recalcado la necesidad de la visita del perito a una comprobación in situ de los inmuebles, lo cual complica mucho las valoraciones. Podríamos pensar que, tratándose de la plusvalía municipal, que lo que hay que valorar es el suelo, la visita del inmueble puede no ser necesaria. Pero tengamos cuidado con eso, porque hay determinados elementos que sí que afectan a la valoración del suelo. Por ejemplo, en el suelo industrial es frecuente que nos encontremos con suelos contaminados. El valor de un suelo contaminado no es lo mismo. La descontaminación tiene un coste muy importante y afecta a la valoración. O que existan construcciones que haya que demoler, también afectan al valor del inmueble. Por lo tanto, no se debe descartar que se exija la comprobación del perito en el lugar donde se encuentra el inmueble. Pero estas dificultades que encontramos en las valoraciones, también tenemos que añadir que esto lo trataré un poquito más adelante, pero en las comprobaciones de valores de las plusvalías municipales tenemos valor de adquisición y valor de transmisión. El valor de adquisición a comprobar puede tener más de 20 años. El perito no va a tener un trabajo fácil para hacer una valoración homogénea con la valoración del valor de transmisión. ¿Por qué? Porque hace 20 años los comparables que pueda encontrar, pues no creo que sean muchos, de inmuebles a la hora de valorar. Una duda que me genera importante es la redacción que tiene este precepto. Para constatar la inexistencia del incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará el mayor de. Vamos a ver, ¿quiere esto decir que la Administración puede comprobar el valor de adquisición solo o el valor de transmisión solo? ¿O debe de comprobar ambos? Yo leyéndolo literalmente me genera dudas, pero aplicando sentido común y lo que se pretende con la norma, que es que se grave el incremento de valor real, deben de valorarse tanto valor de adquisición y valor de transmisión, porque en caso contrario no habrá una uniformidad a la hora de cuantificar el incremento. Pero vamos, estoy seguro que esto va a traer litigiosidad, porque esa doble valoración, valor de adquisición y transmisión, va a complicar mucho las valoraciones administrativas. Se introduce un apartado octavo relacionado con las comprobaciones de valores del artículo 110, que establece que la posibilidad de suscribir convenios de intercambio de información tributaria y de colaboración entre comunidades autónomas y municipios, a los efectos de constatar la inexistencia de incremento de valor o cuál es el valor real del incremento. ¿Qué creo que se pretende con esto? Pues simplemente obtener información de las comunidades autónomas de comprobaciones de valores que hayan hecho, no dupliquemos trabajo, o encargar el trabajo de las comprobaciones a los servicios de valoración de las comunidades autónomas que tienen mucha experiencia. Claro, tienen mucha experiencia en valoraciones que no sé el porcentaje que habrán sido anuladas por tribunales, pero el porcentaje ha sido enorme. Pero vamos, parece que quiere darse cobertura a través de las comunidades autónomas a los municipios a efectos de valoración. A la hora de valorar, sigo con la valoración, a la hora de valorar los títulos aportados por el contribuyente, tanto valor de adquisición como valor de transmisión, si hay construcción, el legislador lo que nos propone o lo que ha establecido es que recurramos al valor catastral para determinar la parte de valor del vuelo y valor del suelo. Es decir, nos vamos al valor catastral, cogemos el valor del suelo, lo comparamos con el valor total del valor catastral y sacamos una proporción. Y esa proporción la aplicaremos al valor de adquisición o al valor de transmisión que aparezcan en los títulos. Y por último, si la transmisión hubiera sido a título lucrativo, se aplicarán las reglas del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, nos iremos al valor declarado en las escrituras, que debería ser en teoría el valor real o valor de mercado. Y con eso tenemos ya el procedimiento que se ha establecido en la norma para constatar la inexistencia de incremento de valor. Básicamente, y resumiéndolo mucho, partiremos de las escrituras aportadas por el contribuyente y la administración podrá hacer comprobaciones de valores. La segunda de las, digo la segunda por orden, pero yo creo que lo más importante es cómo se va a determinar la base imponible del tributo. Artículo 107, que es lo que nuestro Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. Vamos a ver, aquí el legislador opta por, yo creo que se ha leído las sentencias y está al dedillo de las sentencias intentando tapar todas las
cuestiones que el Tribunal Constitucional ha dicho que estaban mal. La primera, bueno, pues continúa con un sistema objetivo con mejoras técnicas que partirá del valor catastral y multiplicaremos por coeficientes. Y como el sistema objetivo, si es de carácter obligatorio, el Tribunal Constitucional ha dicho que no gravando incrementos reales y siendo obligatorio, pues lo cuestiona, pues nos introduce un nuevo método de valoración optativo para el sujeto pasivo que va a atender a los valores reales, a los incrementos reales. Vamos a verlos. El primero de ellos, el método objetivo, como les decía, partimos del valor catastral y multiplicaremos por unos coeficientes. Los ayuntamientos pueden establecer en las ordenanzas un coeficiente reductor sobre el valor que pondrá el grado de actualización con un máximo del 15%. El cómputo del número de años transcurridos, que nos determinará el coeficiente aplicable, se tomará por años completos sin tener en cuenta fracciones, que es lo que teníamos también antes, y como novedad, en caso de periodos de generación inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta meses completos, sin fracciones. Sobre este tema volveré a hacer el juicio crítico un poquito más adelante, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Cómputo de años por enteros y el primer año tomaremos meses sin fracciones. El coeficiente a aplicar sobre el valor catastral en el momento del devengo será el que les indico aquí en esta tabla y ahora la analizamos un poquito, pero partiendo siempre de los aprobados por las ordenanzas municipales, sin que las ordenanzas municipales puedan superar estos coeficientes que aparecen en el Real Decreto Ley. Expresamente se nos indica que estos coeficientes serán actualizados anualmente mediante una norma de ley que podrá ser la ley y podrá incluirse en la Ley de Presupuesto General del Estado. Esta mención, bueno, que no me cabe duda que todos los años en la Ley de Presupuestos se incluirá este cuadrito, ¿vale? Con los coeficientes de actualización. Yo, el hecho de que se actualice todos los años sí que le veo como una cuestión técnica loable. Creo que aquí se ha hecho un esfuerzo por seguir lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. No podemos tener un impuesto tan estático que vaya al margen de la evolución del mercado inmobiliario. Entonces, todos los años se analizará el mercado inmobiliario. Y si analizamos los coeficientes que están en esta tabla, por ejemplo, un periodo de generación inferior a un año lo tomaremos por meses. Imaginémonos que el periodo de generación son 6 meses. El coeficiente que aplicaremos será 0,7, la mitad, porque el primer año sí que lo prorrateamos. A partir de los siguientes ya serán por enteros. Y si vemos el primer año, 0,13, el segundo 0,15, 0,16, 0,17, 0,16, 0,12, 0,10, 0,9, 0,8. A mí compañeros me han dicho, qué cosa más rara que han hecho aquí, que conforme avanzan los años, los coeficientes pueden ir bajando. Y yo, que normalmente soy bien pensado, creo que el legislador, que aquí se ha hecho un esfuerzo técnico por determinar aquellos periodos en los que el mercado inmobiliario ha estado a valores muy altos y el coeficiente tiene que ser inferior, porque la ganancia, la plusvalía teórica será inferior si en los periodos de compra los valores están muy altos. Y a la inversa, si el mercado inmobiliario cae, los coeficientes subirán, porque en teoría hay más margen de incremento de valor de terrenos de la naturaleza urbana. Yo creo que detrás de esto debe haber un trabajo técnico al que no hemos tenido acceso. Si como consecuencia de la actualización que se haga anualmente alguno de los coeficientes aprobados en las ordenanzas fiscales es superior al máximo legal, aplicaremos el máximo legal, hasta que en las ordenanzas fiscales se corrija ese exceso. Por lo tanto, aquí, en este método objetivo y recapitulando, partiremos de un valor catastral, aplicaremos unos coeficientes anuales, unos coeficientes de actualización que tenemos ya 20 tramos, es decir, a partir de del 20º año ya no se incrementan los porcentajes, en lugar de los 4 tramos que teníamos hasta ahora, que yo insisto, creo que sí que es una mejora técnica y aproximará un poquito, si cabe, el resultado a los incrementos reales. Un poquito, si cabe, porque, insisto, estamos en un procedimiento objetivo que, como antes ha dicho muy bien Alberto, es un poquito artificial. No, si partimos de valor catastral, nunca llevaremos a valores reales. Para salvarla, bueno, como novedad importante, se someten a gravamen, y aquí es más un juicio crítico que no sé si tendrá mucha relevancia, pero se someten a gravamen las plusvalías con periodo de generación inferior a un año. En la exposición de motivos, lo que se nos indica que es precisamente para someter aquellas
operaciones más especulativas a menos de un año y corregir una deficiencia técnica del sistema de determinación de la base imponible, del régimen anterior. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con lo que dice la exposición de motivos. ¿Por qué? Porque este impuesto, si lo analizamos, realmente se intenta gravar aquellas operaciones especulativas o se pretende gravar el incremento real del valor del suelo. ¿Qué quiero decir? Si un señor compra barato un terreno y 3 meses después lo vende más caro, ello no quiere decir que el suelo haya sufrido un incremento de valor. Yo creo que este impuesto grava otra cosa. Y en segundo lugar, tampoco hay una corrección técnica de la normativa anterior, porque la normativa anterior, igual que la vigente, para la base imponible se determina en función, el periodo de generación es en función de años completos. Si no hay un año completo el primer año, pues es 0 y no hay incremento de valor. Pero era técnica legislativa, no era ningún fallo, yo creo que estaba más que pensado. En cualquier caso, es una opción del legislador y no tenemos más que decir. Ahí lo tenemos. A partir de ahora, idea, se grabarán las plusvalías a menos de un año. El segundo método de valoración, y este sí que es importante, porque si no estuviera este, yo creo que no salvábamos la inconstitucionalidad de la norma. Es un método de carácter optativo para el sujeto pasivo cuando se constate que el importe del incremento de valor obtenido en la transmisión es inferior al que resulta del método objetivo de valoración, valor catastral por coeficientes. En este caso se aplicará, la base imponible se determinará sobre la ganancia real. Luego les pondré unos ejemplos. ¿Y cómo se constatará ese incremento de valor inferior al resultante del valor objetivo? Pues por el mismo método que antes les he explicado para constatar la inexistencia del incremento. Por último, en la disposición transitoria única dispone que los ayuntamientos dispondrán de 6 meses desde su entrada en vigor para adaptar sus ordenanzas fiscales y en tanto no lo hagan, pues será de aplicación lo dispuesto en este Real Decreto Ley y en especial los coeficientes máximos previstos en el 107.4 de la Ley de Haciendas Locales. Y aquí ya no repito lo que ha comentado Alberto de el carácter potestativo de este tributo para los municipios. Y ahora, por aplicar la teoría a supuestos prácticos que yo creo que nos hacen ver mejor las cosas, les he puesto tres supuestos que son bastante sencillitos. El primero, vivienda unifamiliar adquirida por compraventa en abril del 2010 por 150.000 euros, se vende en marzo del 2021 por 160.000 euros. Valor catastral del suelo 96.000 euros, que representa el 60% del valor catastral total. Vamos a ver. Método objetivo, valor catastral del suelo 96.000 euros. Nos vamos a la tabla de coeficientes, años de generación. En este supuesto tenemos 10 años de generación, porque aunque sean 11, si la compra fue en abril y la venta fue en marzo, no completamos el último año, nos quedamos con 10 años de generación. El coeficiente que toca es el 0,08, lo que nos resulta una base imponible de 7.680 euros. La plusvalía real obtenida es de 10.000 euros, diferencia entre los 150.000 de coste y 160 de venta. Sobre esa plusvalía aplicamos el porcentaje del valor catastral del suelo, es decir, el 60%, por lo que la plusvalía real obtenida sería de 6.000 euros. En este caso aplicaríamos el método opcional. En el siguiente supuesto, nave industrial adquirida por compraventa en abril del 70, por 150.000 euros, se vende en junio del 21 por 1,5 millones. Valor catastral del suelo 240.000 euros, 30% de valor catastral total. Vamos al cálculo de valor objetivo. Valor catastral del suelo 240.000 euros por el coeficiente máximo, porque el periodo de generación ha sido más de 20 años, 0,45, base imponible 108.000 euros. ¿Cuál es la plusvalía real obtenida? 1.350.000, que es la diferencia entre el valor de compra y de venta. Siendo el valor del suelo, valor catastral del suelo, representa un 30%, lo aplicaremos a la plusvalía total, que nos daría 405.000 euros. En este supuesto, como la plusvalía real es superior a la objetiva, aplicaremos el método objetivo. ¿De acuerdo? Y por último, el más sencillito, solar adquirido en compraventa en abril del 2010 por 1 millón, se vende en junio de 2021 por 800.000 euros. Compraventa no sujeta al impuesto porque hay una minusvalía. Y digo compraventa no sujeta, salvo comprobación de la administración tributaria que podrá comprobar los estocables. Porque valor, insisto, no es precio. Y yo con esto acabo
lo que quería comentarles del derecho material regulado, y le vuelvo a dar la palabra a mi compañero Alberto para que concluya. Pásala esa, déjala ahí, y así no comparto yo. Bueno, para finalizar y un poco como resumen de todo lo que hemos intentado decir en este largo webinar, hemos intentado formularles al menos 6 ideas claves. En primer lugar, la idea es que no puede realizarse una formulación cerrada, pero la regulación que se nos ha presentado tiene elementos de confusión. Acaban de ver algunos ejemplos que tratan de simplificar, pero que todos ellos tienen una fase final, que es salvo comprobación, lo cual quiere decir que ahí tendremos siempre alguna dificultad. La segunda es que el periodo transitorio este de 6 meses que se abre es ciertamente complejo, tanto en su compaginación con la parte previa que hemos visto de reclamadas, no reclamadas, como en la eventual tramitación como proyecto de ley y sobre todo con las determinaciones que haga la propia ordenanza. Ustedes acaban de ver lo que cuenta mi compañero y dice, no, es que todo el periodo transitorio es a coeficientes máximos. Y la pregunta es, ¿y si en uso de mi potestad tributaria yo voy luego a coeficientes que no son los máximos? ¿Es razonable que se le haya impuesto una sobrefinanciación al ámbito local que se había limitado? Por poner el ejemplo y porque se viera dónde cierran los argumentos que hemos ido contando. El establecimiento de un marco directo con, como estamos señalando, con porcentajes directos que son los máximos, es un elemento conceptual muy dudoso y que va a dar con toda seguridad grandes discusiones y reclamaciones. El nuevo procedimiento para determinar la base es complejo en su ordenación inicial y exige una tarea de comprobación de Hacienda en la que, y en esto estoy absolutamente seguro de lo que acaba de decir Enrique, que va a exigir la comprobación y que la comprobación va a alcanzar al doble sistema, porque no va a ocurrir como hasta ahora, donde tú compruebas una declaración, sino que tendrán que hacer la doble cuenta para saber si la cuenta está bien o está mal. No es lo que yo he declarado y una comprobación sobre mi valor declarado, sino que tendrás que sacar el valor de referencia y de comparación. Las facultades de determinación del valor y, por tanto, del incremento tienen un encaje en la ordenación del sistema general de la tributación, remite a los peritos, remite a la comprobación de valores, remite a una problemática que, bueno, hasta ahora se ha ido lidiando por el Tribunal Supremo como ha podido, pero es cierto que tiene todo un acervo en el que la fórmula de calcular del incremento va a tenerse que someter y unas exigencias a las que necesariamente se van a tener que someter. Y luego les planteamos alguna duda, ¿no? Realmente es solo la tributación responde solo, como decía Enrique, a una demostración del valor, o hay elementos de otra política tributaria. Por ejemplo, es razonable la interdicción de la venta en un año y es eso compatible con la capacidad económica y con la forma en la que está definida, se aproxima a una determinación de política legislativa bueno, que es también susceptible de ser analizada desde la perspectiva de la libertad. Bueno, ahí tenemos algunas. Por tanto, acabamos aquí para decirles, bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos haber resuelto algunas cuestiones, por lo menos haber dejado planteadas muchas de ellas, y nada más y hasta otra ocasión. Gracias.